Yo creo que empezamos, ¿no? Ujú. Bueno, en esta sesión pues en nuestro seminario de ciencia integrada, que subtitulamos hacia una currícula integrada para la educación de ingeniería, en esta ocasión vamos a hablar de la reconstrucción del cálculo infinitesimal como una contribución a la educación de la ciencia integrada en ingeniería. Y en esta ocasión, en la primera parte vamos a trabajar, nos va a platicar José Luis Garza García, y voy a dar brevemente, unos datos para la gente que no lo conoce. Nosotros que lo conocemos, pues nada más diríamos, es un buen cuate. Eso, muy bueno. Bueno, él estudió la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la universidad. Tiene 2 maestrías en el TEC de Monterrey. Muy querido profesor, tanto por los alumnos como los profesores del TEC. Y pues ya tiene como 33 años o 34 años, decía la vez pasada. 38. 38, qué bárbaro. Estoy viejo ya. Bueno, sigue trabajando en cosas. Miembro del Comité de Rediseño Integral de los cursos de cálculo para ingeniería, pues junto con Juan Antonio, Pati, Julio, Paco Santos y yo. Igualmente, él es coautor de 5 libros de cálculo para ingeniería que hicimos este grupo. Y participa actualmente en el nuevo modelo de enseñanza TEC 21. Entonces, pues sin más, te dejo, Pepe, para que trabajes la presentación. Bueno. Déjame quitar este. Ok. ¿Comparto de acá o qué? Sí. Pues, dale chance, Ruto. Ahí está. No, sí puede compartir. No, es otra cosa. Perdón. Estamos con otra cosa. ¿Lo va a compartir Ruth entonces o qué? No, mejor tú no, Pepe, para que tengas más. Sí. A menos que quieras apoyo, pero pues ahí tienes todo tú. Ahí está. Bueno, primeramente les comento que, bueno, el doctor Pulido me invitó a participar aquí, aunque yo realmente no he estado asistiendo a las reuniones, más que todo por los horarios que tenemos, pero ahorita en particular, pues ahorita sí puedo, porque nada más estoy impartiendo solamente 2 clases en este periodo. Pero ya se viene el bonche de clases a partir de la 7ª semana. Entonces, lo que platicando con el doctor Pulido, con el doctor Anís, lo que decía yo es que hace ya muchos años atrás, como el 90 y tantos por allá, se habían ya escrito 2 libros de los 5 que platica Ricardo, que había hecho el libro Los elementos del cálculo y se había hecho ya el tomo 2 también, que era el de matemáticas 2. Entonces, una de las cosas que yo me preguntaba era de cuál era la bondad de los cursos con la nueva estructura que se tenía, con los libros con la nueva estructura que se tenía. Y entonces lo que hice fue yo hacer una reflexión para mí, ¿sí? Que se presentó en un seminario que teníamos en el departamento. Teníamos un seminario sobre experiencias, ¿no? Que se ofrecía siempre en el 4º piso de aulas 3, ¿no? Y cada quien platicaba de algunas experiencias sobre lo que estaba enseñando. Y ahí me tocó participar, me tocó participar con esta presentación que es exactamente la misma que llevé en aquella ocasión, que la llevé con una reflexión de la bondad de lo que se tenía con los cursos que se habían elaborado y que después repetí esta presentación también en el campus Ciudad de México cuando dimos un CADI, Juan Antonio, Paco Santos,
¿quién más fue? Juan Antonio Pulido, Paco Santos y yo. Y presenté también ahí como una bondad de los libros que se habían elaborado. Entonces la plática la llamé la predicción y el método de Euler, ¿no? Y entonces, le puse aquí como una reflexión de que el método de Euler había sido incluido en los libros de texto como un medio para poder obtener del método de Euler los conceptos básicos de derivada e integral. Le puse el método de Euler ha servido como concepto guía en el desarrollo de los cursos de Matemáticas 1. Con este concepto se obtiene la derivada, la integral o bien el teorema fundamental del cálculo. Y además ayuda a analizar problemas que antes eran prohibitivos en los cursos básicos de cálculo. Entonces, sí, sí, perdón. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿cuál es la bondad de los cursos, de los libros que se habían elaborado? Y finalmente escribí esto, que el método de Euler como algo que era el concepto básico para poder generar la derivada integral. Luego después, bueno, pues esto es básicamente lo que dice el método de Euler, que ustedes pueden aproximar una magnitud, ¿sí? En un valor futuro, le puse futuro porque no necesariamente puede ser el tiempo, sino que puede ser otra variable que no necesariamente es el tiempo, conociendo el valor inicial y conociendo la razón con la que está cambiando, bajo el supuesto de que la razón de cambio pues la puedes considerar como casi constante en un intervalo pequeño de la variable de referencia. Entonces es lo que dice el método de Euler. Y con eso tú podías construir conceptos del cálculo, ¿sí? Que eran la derivada del integral. Ahora déjame cerrar aquí la ventana. Y con eso podías construir la derivada del integral. De hecho, hasta ahorita, o todavía ahorita en el curso de la 1028 que estamos dando ahora con el OT 21, estas dos ideas están todavía ahí. O sea, la idea de que el método de Euler es un concepto que te ayuda para poder generar la derivada y para poder para poder generar el concepto también de la integral. Entonces, estas dos cosas eran importantes para mí porque no tenías que esperarte hasta terminar con todo lo de cálculo diferencial para ver después la integral, sino que la derivada y la integral se ven de manera simultánea. Entonces, el método de Euler genera la derivada, el método de Euler genera la integral. ¿Okay? Entonces, eso yo lo percibía como una bondad, el hecho de que la derivada y la integral aparecieran juntos, ¿sí? Aparecieran juntos exactamente, después de haber visto como concepto básico el método de Euler. Aquí antes de esto aparece como que era una gráfica que indicaba todo, ¿no? Ahí estaba todo lo que requerías. Si tú piensas en un cálculo discreto, ahí tendrías ya todo, ¿no? Ahí está la integral, ahí está la derivada, etcétera, ¿no? Entonces, eso está hecho con Maple. En aquel tiempo lo hice con Maple, lo tenía para mi clase. Y de alguna manera sintetizaba todas las cuestiones que estaba viendo de cálculo, pero como en un ambiente discreto. Entonces, del método de Euler aparece pues la derivada, aparece la integral juntas, y luego ya después, además de generarte la derivada la integral, también te generaba las funciones. Euler como generador de funciones. El método de Euler ha servido como guía, ¿sí? Para obtención también de las funciones. En el libro aparecía en el módulo 1, ¿ok? Y empezabas con, pues que si la razón de cambio es constante, la función que se obtiene lineal, que si era razón de cambio lineal, se obtiene la cuadrática. Y luego después, la función exponencial aparecía también como analizando un problema contextual y usando el método de Euler. Esto que les voy a presentar es lo que se daba en la clase en aquel tiempo de Matemáticas 1, ¿no? Veías el problema clásico de que la Y' es igual a K por Y, o sea que la razón de cambio era proporcional a ella misma. Creo que el problema que parecía contextual en el libro era el de las bacterias, ¿ok? Y con el método de Euler, tú podías construir la solución, valor inicial, razón de cambio, ¿sí? El incremento, y luego hacías una recursión para poder llegar a, a eso con n pasos para posteriormente ver qué pasa cuando la n tiene infinito, el delta t tiende a 0, y eso te conducía a la función exponencial. Entonces, el método de Euler también te ayudaba
para poder generar las funciones básicas, no nada más y decir, esta es la función exponencial, sino ver a la función exponencial como una respuesta a los problemas en donde la razón de cambio era proporcional a ella misma. Y lo que usabas para poder llegar a eso, pues era también el método de Euler. ¿Okay? Entonces, esto era lo que dábamos en la clase de Matemáticas 1, le presentábamos a los muchachos esto y veían a la función exponencial como una respuesta a un problema. Y también ocurría lo mismo con las funciones seno y coseno. O sea, acá en este caso la función seno y coseno la veías como resultado de resolver un problema de naturaleza periódica, ¿no? O sea, tenías un sistema de resorte y lo que querías ver tú era, querías establecer cómo se comportaba la posición y la velocidad. Entonces, esta es la hoja de trabajo que se hacía en aquel tiempo de el sistema de masa resorte como un medio para conseguir la función seno y coseno. Entonces, hacías el análisis de que la suma de fuerza igual a masa por aceleración, etcétera, ¿no? Y llegabas a tener expresiones para la derivada para x' y para b'. Y con esas razones de cambio y con las condiciones iniciales de x y de b, aplicando el método de Euler de manera simultánea, tanto para la posición como para la velocidad, tú llegabas con el Excel, por ejemplo, con el uso del Excel, llegabas a la construcción de la función seno y coseno. ¿Okay? Entonces, el seno y el coseno las veías tú como una respuesta a un problema, que era un problema de naturaleza periódica, y también lo resolvías en términos del método de Euler. O sea, Euler te daba la derivada de la integral juntas. Euler te daba la función exponencial. Euler te daba también la función seno y coseno. ¿Okay? Y luego, además de eso, como los términos, las constantes que se usaban para poder ver el método de Euler aquí, las elegimos de tal forma que cuando tú decidías que las funciones x de t y b de t ya era el seno y el coseno, podrías argumentar, ¿sí?, que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno menos el seno, porque las constantes que sacabas, sí, porque las constantes que proponías, ahí está, es una constante k de 1 con una masa de la unidad, ¿ok? De esa manera obtenías que la x' es b de t y que la b' es menos x de t. Entonces, cuando ya veías, ya discutías con los muchachos de qué tipo de funciones piensan ellos que eran esas que tienes ahí, entonces decían muchachos, la posición es el seno, la velocidad es el coseno. Entonces, de ahí podías argumentar, ¿ok? Podías argumentar que la derivada del seno es el coseno y que la derivada del coseno menos el seno. Esta actividad, como está aquí, era la que usábamos, bueno, al menos yo usaba en la clase de Matemáticas 1 para poder obtener la función seno y coseno y sus derivadas. ¿Ok? Entonces, Euler, en suma, pues, ¿qué te da? La derivada de la integral. ¿Qué más te da? Te genera funciones, la función exponencial, la función seno y la función coseno. Y luego ya después, ¿sí? Vi algo adicional sobre el método de Euler después de haber leído un artículo de William Boyce, el de las ecuaciones diferenciales. En aquel tiempo un artículo que apareció en 1994 cuando fue esta plática. Fue en 1994 cuando leí también este artículo, que es un artículo que habla de la propuesta que hace William Boyce para los cursos de ecuaciones diferenciales. Ahora, lo que debería ser ahora un curso de ecuaciones diferenciales. Apareció ese artículo en el libro en la revista de College Mathematics. Ahí apareció este artículo. Y él comenta cosas que coincidían con lo que estamos haciendo nosotros en Matemáticas 1 y Matemáticas 2. Entonces, me puse a leer el artículo, vi que había coincidencias con lo que estábamos haciendo nosotros y dice aquí se puede analizar. Otra de las cosas que se ve aquí es que tú puedes analizar varias razones de manera simultánea, como lo vimos en el sistema de resorte. ¿Okay? Y luego ya después, pues viene aquí la cuestión de lo de William Boyce. Y él tiene guías que más o menos coinciden con algo de lo que tenemos nosotros en los cursos bueno, los libros que se habían generado en aquel tiempo. ¿Ok? Y aquí está el artículo, ese es del librito de College Mathematics. ¿Ok? Y aparecen cosas muy interesantes ahí, ¿no? Yo hice una selección de cosas del artículo que me gustaron y las puse también en la plática que di en aquel tiempo, en el 94. Él hablaba de que los nuevos cursos de ecuaciones diferenciales deben de promover la conceptualización, la exploración, solución de problemas de alto nivel. Entonces, esto de conceptualización, ¿sí? Quiere que hay que hacer distinción entre modelos lineales y no lineales. En el caso que no sean, pues transformar. ¿Ok?
habla también ahí de la cuestión de la exploración, o lo que le llaman, ¿qué pasa si cambian los parámetros en la solución que tú tienes? Lo que le llaman el análisis de sensibilidad de la solución. Aquí ya no puedo abrir la liga porque necesito el Maple, ya no hay Maple. Entonces, pero tomé una parte de su artículo y la puse en Maple para que se viera en una animación qué pasaba con la solución cuando cambiaban los parámetros, ¿ok? Y la otra cosa que veía él también era que ecuaciones diferenciales en donde aparecen como soluciones, por ejemplo, las funciones de Bessel. Decía él también que esas ecuaciones diferenciales pueden ser tratadas con métodos numéricos desde tiempo al principio, o sea que no tienes que esperarte tanto tiempo para revisar el comportamiento de las soluciones de ese tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, lo que a mí me pareció muy interesante desde su artículo y que coincidió con algo que lo que teníamos nosotros en nuestros cursos es que tú pudieras resolver problemas de alto nivel de manera temprana. Y yo la reflexión que hice en aquel tiempo dije yo, bueno, ¿qué problema de alto nivel puedes intentar resolver, este, puedes intentar resolver haciendo uso de lo que tú tienes en Mate 1 y lo que tienes en Matemáticas 2? Y el problema que se me ocurrió intentar resolver con lo que habíamos visto nosotros en Mate 1 y Mate 2 fue el problema del péndulo, pero el péndulo no lineal. ¿Okay? O sea, en física 1 se aborda el problema del péndulo lineal, ¿no? O sea, en el caso de que la oscilación que se tenga sea una oscilación pequeña. Pero si la oscilación que tienes es una oscilación grande, o sea, ya en este caso ya no puedes poner aquí teta, sino que tienes que poner el seno de teta. Este problema del péndulo no lineal, yo me acordaba haberlo visto en el curso de ecuaciones diferenciales 2 que se daba para los IFIs hace ya un tiempo atrás. Entonces dije, este problema se resolvía con las funciones especiales. Se resolvía con la función gamma y beta. Entonces dije yo, bueno, con lo que ya sabemos acerca de resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, como fue la del sistema masa-resorte, no puede resolver esto también con lo que viste, por ejemplo, en Mate 1, en el primer mes, ¿ok? Con el método de Euler, no puedes resolver la ecuación diferencial y calcular un período. La idea, la actividad para el muchacho era resuelve esta situación problema bajo el supuesto de que ya el ángulo no es pequeño y encuentra estima el período, ¿no? Entonces, esta actividad se las puse por primera vez a estudiantes de Matemáticas 3 y les dije, bueno, primero abórdenlo con Euler, a ver qué pueden hacer. Entonces lo puse aquí, modelando, mediante el método de Euler vas a resolver. Y luego después, el problema también se puede transformar para resolverse con Taylor. Taylor lo vemos nosotros, lo teníamos nosotros en el libro el 2 de Matemáticas 2 y veíamos a la serie de Taylor como un medio para poder aproximar integrales. De hecho, está en el libro de texto como una técnica de integración aproximada. Además de las tres técnicas básicas, tenemos también lo de Taylor. Entonces, bueno, si quisiera resolverlo como viene en el libro sobre Taylor, ¿se podría hacer aquí también este problema? Y la última es, hazlo como ya te sabes siempre, como lo has visto siempre, en términos de las funciones especiales. Entonces, se los puse a un grupo de estudiantes IFIS de Matemáticas 3 por primera vez, y tengo también la evidencia ahí de los videos, lo que hicieron ellos. Entonces resolvieron con Euler separando la ecuación diferencial de segundo orden en dos de primer orden. Y luego ya usaron Euler para las variables omega y teta, que es la velocidad angular y teta, el ángulo. Y entonces resolvieron el problema y aquí está. Es lo que hicieron con el Excel y encontraron la estimación de periodo que fue ahí 5.33. O sea, viendo las cosas así, un estudiante de Matemáticas 1 que ha abordado el libro de los elementos en el primer mes y medio, él ya sabe Euler y ya podía entonces analizar una situación como esta, aunque la ecuación diferencial, pues no va a saber que es una ecuación diferencial, tampoco va a saber que es una ecuación no lineal por el seno de teta. Sin embargo, un muchacho puede estimar el período. Entonces, el curso de Física 1 podría ser modificado también con esta idea y no necesariamente tienes que restringir a que sea
¿cómo se dice? Una oscilación pequeña. Entonces, hicieron la estimación y les dio aquí 5.33 segundos. ¿Ok? Luego, la segunda fase del proyecto era que resolvieran con Taylor. Entonces, la ecuación diferencial de segundo orden se transforma a una integral. O sea, multiplicas por dt en dt, ves que te queda una regla de la cadena, integras, despejas y te queda que el periodo se obtiene como esta integral. O sea, la t es 4 veces la raíz de la longitud de la cuerda en 2 veces la gravedad por esa integral. Y ahí estoy suponiendo yo que la oscilación que se hace es desde 90 grados. O sea, la oscilación no es pequeña. Entonces, se les pedía que lo hicieran con Taylor. Entonces, con el Maple, sacaron la serie de Taylor de 1 de la raíz del coseno de teta y luego integraron la aproximación y lo que les da, aunque aquí son como un poquito sumandos, tienen un poquito sumando la serie, obtuvieron el periodo con una aproximación de que le dio 4.38. ¿Okay? Claro que si hubieran tenido más sumandos, en la serie de Taylor les hubiera dado una aproximación mejor, pero digamos que son dos formas diferentes de abordar el mismo problema. La primera es en términos de Euler, que es simplemente sumando y multiplicando. Y la segunda ya está haciendo de una herramienta más pesada, que es la serie de Taylor. ¿Okay? Entonces ya vieron el problema resuelto y hicieron una estimación del periodo. Y luego ya después la última es la que toda la gente sabe, los que llevan ecuaciones diferenciales ya más avanzadas, y se dan cuenta que esa integral que está aquí es una integral elíptica de primera especie. Tienen que hacer uso de las funciones especiales. Y si hacen la estimación, les da 5.29. ¿Ok? Entonces, fíjense, la primera aproximación que tienen es con sumas y productos. Euler. Y sacan una estimación de 5.33. Y luego con Taylor, aunque son poquitos sumandos, pero obtienen una estimación de 4.38. ¿Ok? Y luego ya después, con lo que se hace típicamente, llegan a obtener una estimación de 5.29. Realmente el problema que se ve como que de alto nivel, o sea, realmente puede ser resuelto desde muy temprano, haciendo uso de lo que, de la, ¿cómo se llama? Del orden de las cosas, como se ve en el libro de los elementos de Pulido y otros. Que no, Salinas y otros. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la reflexión que hice, la presenté en aquella ocasión, y ves, es un problema de alto nivel, entre comillas, resuelto en términos de lo que se ve en Mate 1 o de lo que se ve en Mate 2 y cómo se resolvería en un curso avanzado. ¿Ok? Entonces, esa es la reflexión que le agregué aquí también en cuanto a problemas de alto nivel. Y además, déjenme que esté aquí más, ya está esto. Y la última cosa es, bueno, pues que William Boyce termina con algo muy acá, con una frasecita aquí de Arnold. Es el que le gusta mucho a Ricardo, ¿no? ¿Es Vladimir Arnold o no? Sí, Que es el sí, que está hablando, que dice que las ecuaciones diferenciales que fueron inventadas por Newton, dice aquí. ¿Okay? Pero dice que la naturaleza está expresada con las ecuaciones diferenciales. O sea, el centro de atención para Arnold son las ecuaciones diferenciales. Y de alguna manera el libro de los elementos está orientado con esa idea, ¿no? De que las ecuaciones diferenciales son las que te modelan tu avance para el aprendizaje del cálculo. Al menos es como yo lo veo, como yo lo percibo, ¿verdad? Entonces tú estás aprendiendo conceptos de cálculo resolviendo ecuaciones diferenciales. A lo mejor es una idea muy ingenieril lo que digo, pero de alguna manera tú estás construyendo el cálculo a través de resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Que la y' es igual a una función que depende de x y de y. ¿No? Entonces, esta fue la reflexión que hice en aquella ocasión y es lo que les quería compartir ahorita. Y fue lo que me comentó el doctor Pulido, que podíamos de aquí sacar también información, comentar acerca de lo que estaba aquí. No sé si tengan algún comentario, algún detalle quieran ver, algo que quieran focalizar. ¿Todo muy denso? No.
¿Cómo es que convertiste, expresas la ecuación diferencial como un sistema de dos para poder resolverlo por Euler? Ah, aquí está. Si es lo muestro. ¿Dónde está? Ah, ¿en cuál problema dices? ¿En el del péndulo? ¿O en el del sistema master resort? Es que tú tienes o sea, viéndolo como, pensándolo como lo ves tú en ecuaciones diferenciales, toda ecuación diferencial lineal de segundo orden puede verse como un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Simplemente nada más despeja para la segunda derivada y ponla como la derivada de la velocidad. Y la derivada de la posición siempre es la velocidad. Y ya con eso construyes el sistema de ecuación. O sea, la ecuación diferencial que se construye es esta, ¿no? La de menos k por x es m por la aceleración de t. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto a tiempo. Y ahí, de ahí despeja para la b', despeja para la b'. Si ya despejaste para la b', ya te queda ahí la primera ecuación. Y la otra ecuación es la que ya sabes. La derivada de la posición es la velocidad. Sí, sí, sí. Entonces ya tienes una ecuación para la b' y ya tienes una ecuación para la x'. Entonces, en una ecuación diferencial lineal siempre tienes la posibilidad de partir la ecuación en dos partes. Una de orden 1 y otra de orden 1. Dos de orden 1. Esa es y también en el otro está igual, ¿cómo se llama? En el del péndulo se hace lo mismo. Entonces, el péndulo está acá. Alto nivel. Acá está. Esta es la ecuación diferencial de segundo orden. Pero lo que hace es nada más a la segunda derivada de teta con respecto de t la pones tú como omega prima, de omega en dt. O sea, esta que está aquí la despejas y la pones como la primera de w. Aquí está. Y la otra es la derivada de teta con respecto a t es w. Y ya tienes el sistema de ecuaciones para resolver. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces tú puedes ahí resolver ya dos magnitudes de manera simultánea, la estás tú resolviendo, la estás usando para analizar las funciones velocidad y posición. Ahí es omega y teta. Euler para teta y Euler para teta y para... Así es. Euler para teta y Euler para omega. Y eso es lo que la tablita es la que haces aquí. Ahí está la tablita. El tiempo, teta, la derivada de teta. Bueno, teta, teta prima y omega prima. Y la construcción está sencilla. La construcción la puedes hacer con el Excel. No tiene chiste. Y ya con eso puedes graficar y ya sacas las dos magnitudes de interés, teta y omega. En este caso nada más no se graficaron las dos, sí, teta y omega. Período, está el período. Y la otra es transformar a Taylor, la multiplica por dt en dt, y ahí tienes una regla de la cadena ahí. Si haces u igual a dt en dt, la derivada está afuera, entonces u cuadrado entre 2, que fue lo que viene aquí abajo. Y entonces ya nada más despejas para dt en dt, y luego ya nada más integras. Integras el tiempo entre 0 y el período, y en otro lado integras de 0 a pi medios. Despejas para el período y esa es la integral que te queda para resolver. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Muy bien, Pepe. Yo tengo una mini pregunta para Pepe. Sí. Si hay tiempo, doctor. Sí. Sí, o sea, la primera actividad que mostrabas de masa resorte, pues se supone que es una actividad dentro de la clase que se espera que el alumno trabaje, ¿no? Porque se trabajó previamente con lineal, con cuadrático.
Pero ¿cuál es tu experiencia con los alumnos? ¿Qué tan fácil a ese nivel del curso les es posible hacerlo de manera autónoma? ¿O qué tanto ves que se familiaricen con el método de Euler y ha llegado a ese punto que lo puedan hacer solos o tú los guías en ese proceso? Cuando tú lo haces en la clase, cuando yo lo en la clase, yo lo que hago es, yo trabajo junto con ellos ahí en la clase. Lo que típicamente hago es que, pues, ¿quién quiere hacer el Excel? Y pasa alguien ahí. Entonces, mientras que estás tú comentando dónde sale la ecuación, ahí pues empiezas a construir con el Excel la solución. Ahorita en ecuaciones lo hacemos, bueno, en ecuaciones ahorita lo hago también. O sea, lo hago en ecuaciones también, pero si los dejas solos a lo mejor puede ser que tarden más. Pero si tú los guías en clase, sí lo hacen en media hora ya resolviste. Ok. A lo mejor menos, dependiendo de qué nivel esté. Sí, digo, pregunto porque yo el año pasado que di la 1028 hice la secuencia tal cual y sí vi que a ese nivel, la pregunta que hizo Andrés, o sea, el visualizar esas dos ecuaciones, el ponerlo en el Excel, o sea, es un brinco de lo que se hizo antes a esa parte, o sea, les costó un poquito de trabajo y yo terminé Sí, pues pues, guiando al grupo, entonces haciéndolo con ellos, porque como que no fue una transición tan natural. no, está más. Este, Pero ya después de que lo ven, ya lo van a hacer. una vez que lo hace una vez, sí, sí Ya lo lo van a hacer. identifico. Muy bien. Bueno, Más. eh, precisamente la parte que pues, tengo preparada, voy a mencionar pues que hay conceptos muy básicos, como aquí detrás del método de Euler que le llamamos, si uno se va a lo infinitamente pequeño, pues entonces aparece esto de que dy es f' x de x, donde dy es precisamente el valor posterior menos el anterior, igual a la derivada por dx. Y ese es un concepto, pues digamos que de los primeros en cálculo. Y lo que voy a platicar es que las dificultades que tenemos para congeniar con los físicos y con los mismos matemáticos es precisamente en esas ideas elementales. Déjenme presentarles la plática. O sea, nos quedamos aquí. Voy a iniciar con esto. Y miren, hablamos de educación para las carreras de ingeniería. Es como una especie de una serie de ideas conectadas que van a desembocar en unas afirmaciones, descubrimientos y afirmaciones de qué es lo que hemos hecho y para dónde vamos. Hay evidencias de un fenómeno generalizado preocupante, una alta deserción de esas carreras, fenómeno que se manifiesta en mayor grado en los primeros semestres de la carrera. Eso, todo lo que estoy diciendo tiene base en artículos que ya he mencionado o los tengo, o que son comunes, o sea, se conocen estos datos, pero nomás los estoy enunciando así. Un señalamiento recurrente con relación a este fenómeno, esto de la deserción, es que la enseñanza de las matemáticas es la principal causa. Por ejemplo, la vez pasada mencionábamos que eso también se daba en Rusia, algo así como parecería extraño, pero también ahí tienen problemas y también hay deserciones. De hecho, atribuye a la misma causa estos problemas con la enseñanza de las matemáticas, el deficiente desempeño del estudiante en los cursos donde se supone se requiere de las matemáticas enseñadas en la carrera.
Todo eso lo sabemos. Se han puesto en juego distintas estrategias para enfrentar la deserción y el mal desempeño de los estudiantes. Por ejemplo, agregar un curso introductorio, a veces un semestre completo, para subsanar las deficiencias con las que llegan los estudiantes, principalmente en matemáticas, y que es a lo que se atribuye en gran medida como causa principal de su fracaso escolar en la carrera. Eso también se sabe que la mayoría le echa la culpa a la mala preparación con la que llegan los estudiantes. Se han incorporado diversas técnicas didácticas en busca de alentar y motivar el aprendizaje. Se propone guiar la enseñanza a través de la resolución de problemas, por ejemplo. Se proponen estrategias basadas en proyectos. Se trabaja en equipo. Se recomienda decididamente exhibir aplicaciones de las matemáticas en la ingeniería. Incluso hay propuestas de vanguardia prometedoras que buscan acercamiento multidisciplinario en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Estoy pensando en el TEC 21. Adoptando un punto de vista desde la matemática educativa, observamos el fenómeno educativo en cuestión a través del estudio de 4 variables: el estudiante, el profesor, la matemática, el ambiente sociocultural donde se educa, todo con relación a las carreras de ingeniería. Digamos que nuestras investigaciones sobre la matemática que se enseña y la que se deja de enseñar, pero que se usa en ingeniería, nos da una perspectiva muy prometedora para intervenir exitosamente en la solución del problema. En los primeros semestres se enseña cálculo en las carreras de ingeniería. Además, es indudable la presencia, entre comillas, del cálculo en los cursos de física. Lo pongo entre comillas porque pues, precisamente voy a hacer unas observaciones de cómo es que se presenta el cálculo. Pero hay un problema que afecta tanto a estudiantes como a profesores que algún día también fueron estudiantes, con relación a lo que se enseña en los cursos de cálculo y los de física. Lo que se supone debían de ser las ideas elementales y fundamentales del cálculo, llegan al estudiante cargadas de significados contradictorios, confusos, que echan abajo la idea de que el camino de la ciencia podía recorrerse solo bajo el manto del orden lógico ligado tradicionalmente a las matemáticas y la física. Fíjense, lo que estoy diciendo aquí es que ni siquiera hay que pensar en una problemática compleja para entender lo que nos está sucediendo en las mates y en la física. Que hay ideas elementales y fundamentales del cálculo que llegan al estudiante cargadas de significados contradictorios, y eso dan al traste aquella idea con la que a muchos estudiantes se ilusionaron para estudiar matemáticas, ingeniería, pensando en que ellos pues eran capaces tenían una mente capaz de aprender ciencia, matemáticas entre ellos. Y esto da al traste con eso, ¿eh? Y me voy a enfocar en la idea de diferencial, como un ejemplo de lo afirmado en el párrafo anterior. O sea, es una idea básica si queremos hablar de derivadas, si queremos hablar de integrales. Y ello me conduce entonces a pensar en mi estudio doctoral bajo la dirección de mi estimado
y querido amigo Ricardo Cantoral. Ricardo me describió el problema de investigación en los siguientes términos. ¿Qué diablos pasa con los diferenciales entre la física y las matemáticas? De hecho, no dijo qué diablos, pero algo se puede pensar en esto. Y claro que pasaba algo raro. Y les voy a mostrar unos ejemplos. Fíjense, estoy hablando de cosas elementales, ¿eh? De cuando en cuando, eso lo sabemos todos los que trabajamos ahí en matemáticas, llegaban estudiantes, generalmente IFIs, mandados expresamente por su profesor de física, para que les aclaráramos si la derivada era o no un cociente. Stewart, que es el libro que se usa para enseñar matemáticas, dice, la derivada no es un cociente, pero lo será. O sea, ese bailoteo de que es, no es. Me acuerdo de una obra de arte que es una pipa y lo dice, esto no es una pipa. Así es está dibujada. Entonces yo me acuerdo que decía, lo escribo de y entre dx, pero digo, no, este no es un cociente. O sea, es casi parecido a eso. El dx en la integral definida no significa nada. Será lo mismo para el dl que aparece en la fórmula de la física para el trabajo. O sea, ¿se le puede quitar así nomás el dl? Pues no. Pero en los libros de texto dicen que no significa nada, que la fórmula es completa y es la integral definida. El término infinitesimal es vago y no lo usaremos. Dice un texto clásico de cálculo tradicional, Purcell. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, dl es un vector infinitesimal a lo largo de una curva, se dice en física. Entonces son afirmaciones contradictorias. De hecho, asistí de oyente a una clase de electricidad y magnetismo y el profesor explica, estaba haciendo un problema de una placa circular y ahí tenía un anillo de ancho dr y él decía que el área de ese anillo se podía calcular como el área de un rectángulo de largo 2πr y ancho de r. Y un estudiante hizo la observación de que el anillo no es en realidad un rectángulo de esas dimensiones. Pues obvio, uno de los círculos es mayor que el otro. Pero el profesor dijo que la diferencia entre las áreas de la que él decía de la consideración y el anillo, que a la diferencia era despreciable. Entonces ese término despreciable. Y luego me acuerdo en un seminario que tuvimos de mecánica, donde vimos este libro, cuando están calculando o están probando o demostrando las leyes de Kepler, entonces en algún momento se muestra que lo que se llama el momento angular es una constante. Y de ahí se usa para ver que el área que barre, digamos, un rayo o vector, digamos, del movimiento en un planeta, digamos, tiempos iguales son áreas barridas iguales. Entonces lo hace
Fowles, y hace este producto por aquí, a ver si lo puedo, DA es el producto vectorial de esto, que es, pues, es multiplicado por este cachito, por decir, y le da esto. Pero luego él dice, note que cualquier incremento del movimiento a lo largo de la dirección radial, R, dice, no le añade ni le quita al área de A nada. Dice, ni contribuye tampoco en nada al momento angular. O sea, otra vez, hay el área de un triangulito infinitesimal, como los que aparecen cuando uno aproxima con rectángulos, queda un triangulito, pues estarían diciendo, eso es despreciable. ¿Pero por qué es despreciable? ¿O qué es eso? Y es que en el cálculo hay reglas infinitesimal, hay reglas. Y ahí hay un diferencial de orden 2 y ese se desprecia frente a uno de orden 1. Esa es una ley de homogeneidad que puso Leibniz con el tratamiento de los diferenciales. Voy a quitar entonces, yo me acuerdo cuando empecé la investigación, yo decía, bueno, el diferencial tiene que tener una definición matemática. Y resulta que el diferencial, ¿qué era el diferencial? Era un problema de geografía, o por lo menos así lo veía. O sea, porque yo decía, oye, pues, ¿qué es eso de que los físicos dicen una cosa que lo usan, el otro no? Pero pues debe haber una definición. ¿Y a qué me refiero a esto? De que, por ejemplo, los franceses, un diferencial podía ser cualquiera de estas tres cosas. Un infinitésimo, una unoforma y una transformación lineal. Pero los rusos, por ejemplo, el diferencial es una variable que se va a hacer. Y en México, con los libros y en toda América, el diferencial de X es delta. O sea, es un número real. Y entonces dice, oye, pues, y luego si estabas en Cuba, resulta que como los cubanos, pues, habían tenido mucho trato con los rusos, pues también decían que era una variable. Entonces, más bien era dónde estabas parado y eso era el diferencial. Y al inicio de mi investigación doctoral, Cantaral me entregó un par de folletos del grupo greco-francés. Estos, bueno, lo puse así porque tampoco era tan difícil traducir eso, pero son los procedimientos diferenciales en la enseñanza matemática y física en un primer nivel de ciclo universitario. Y era un cuestionario de trabajo. De hecho, lo recuperé en digital y esta es la portada de uno de los folletos y esta es la portada. Aquí quiero notar que Michel Artigue está en esos grupos. Era un grupo interdisciplinario de físicos que eran informáticos, le dicen así, matemáticos, y que se juntaron para precisamente ver la manera de integrar un curso de física y matemáticas. Y Artigue pues estaba involucrada en eso. Y fíjense lo que escribo en la tesis, en la introducción, sobre lo que está pasando.
Dice, de hecho, en este trabajo, y me refiero al primero de los folletos, se declara que la idea de hacer una investigación sobre la noción del diferencial nació cuando se observó que las dificultades en coordinar la física y las matemáticas en el contexto de un experimento educativo giraban en torno de esta noción. Artigue, que participó en esta investigación, va más allá al decir, esta investigación nos ha permitido aislar al concepto del diferencial como punto de conflicto entre las dos disciplinas. Fíjense, o sea, quiere decir, hay un problema entre la física y las matemáticas. Y si nos vamos al cálculo, dice, y el problema nace en qué se cree, qué cree uno que es el diferencial, y, un matemático y un físico. Y luego cómo lo usan también. Y esto es sincero, lo que digo, Ricardo Cantoral tiene un olfato educado, muy fino, de investigador educativo. Él apuntaba que buscar en el origen del cálculo podía dar claridad a la situación problemática que observaba. De hecho, Juan Antonio, también asesorado por Ricardo Cantoral y yo, nos adentramos en los inicios del cálculo, él con más detalle Newton y yo con Leibniz. Y entonces, lo que voy a decir enseguida es una serie de trabajos más o menos ordenados en el tiempo, que incluyen mi tesis y otras cosas, que nos da una semblanza que conducen a la afirmación que con la que comenzamos, de que una reconstrucción del cálculo en los términos que lo hemos hecho, así como menciona Pepe, en nuestros libros, los cursos que hemos trabajado, contribuye a una educación de la ciencia integrada para la ingeniería. Entonces voy a poner una serie. O sea, una cosa es, bueno, el cálculo de origen, ese lo estudiamos, y también dónde lo podrían ver. Afortunadamente una colega nuestra, Blanca, hizo un milagro de volverme a juntar mi tesis con todas las partes, que las tenía todas desarticuladas, y entonces la puedo dar. Esta es la portada de mi tesis, un estudio teórico de la articulación del saber matemático en el discurso escolar, la transposición didáctica del diferencial en la física y la matemática escolar. Y entonces, esto de cálculo en el origen, pues está en el capítulo 1. Aquí se ve Leibniz, se ven ecuaciones diferenciales, primer orden, problemas que hubo en efecto con los infinitesimales y algo de cálculo de Newton nada más para contrastar. Entonces aquí se empieza con revisar el cálculo en el origen. Después nos fuimos con la misma tesis a ver cómo se había desarrollado la física y cómo los diferenciales juegan un papel esencial para la evolución de ella. De hecho, por eso el capítulo 2 es así, diferenciales de la física, una línea histórica, ¿verdad? Y también hay ejemplos, por ejemplo, este punto, ejemplos de la presencia de consideraciones diferenciales en la física actual. Se revisaron libros de texto de física. Y fíjense aquí, por ejemplo, Lagrange, Euler, Lagrange, Fourier, Ampère, Maxwell. Todos manejando o trabajando sus ecuaciones, construyéndolas con un estilo que viene de Euler,
geométrico diferencial para la teoría del calor, para el electromagnetismo y en la electricidad y magnetismo, la teoría o las ecuaciones de Maxwell. Entonces, fíjense cómo está aquí. La física se desarrolla, pero mucho. De hecho, algunos dicen que el siglo XVIII, los 1700, fue una física infinitesimal. Había digamos, un impulso interno de fundamentar el cálculo. O sea, dar definiciones precisas. Entonces, pues, a finales de los 800 estaba listo lo que se llamó el análisis matemático clásico, ¿verdad? Creo que aquí no puse más que los nombres que van a ser mencionados después: Riemann, Cantor, Dedekind, Weierstrass, Felix Klein. Bueno, y análisis matemático clásico, pues es los que estudiamos matemáticas, es lo que se llama precisamente análisis matemático. A finales del siglo XIX, los diferenciales están fuera de la luz pública. O sea, no los quieren ver ahí adentro. Precisamente un grupo de personas pues que ya habían creado esa fundamentación y dijeron, no, así vamos a sacar a estas cosas raras, confusas, y la sacaron, fuera de la luz pública. Entonces, en ese periodo, a principios en el siglo XX, a principios, con este impulso, digamos, de correr todas esas cosas metafísicas, como decían, se formaron los libros de texto o el espíritu de los libros de texto, porque luego después no cambiaron en muchísimos años. Ese es el capítulo 3 de mi tesis. O sea, allí se revisa cómo se tratan los diferenciales en esos libros. Déjame ver si tengo. Esto es como chistoso, porque dice, ¿quieres que apoyemos a la ingeniería? Entonces la derivada sí es un cociente de diferenciales. Pero ¿quieres vernos como análisis matemático? Entonces no es cociente. La S de la integral es el límite de las sumas de Riemann. O sea, esa versatilidad que tienen los libros de texto de cálculo, pues es para darle batería, por decirlo así, a los afanes de la ingeniería, pero por otro lado parece que son análisis matemático y como que está apegándose a las reglas del juego matemático. Pero en 1960, por ahí, apareció el análisis no estándar de Abraham Robinson. ¿Qué es este análisis no estándar? Pues una fundamentación, digamos, de los infinitamente pequeños. Una fundamentación matemática. Y entonces eso pues empieza a revertir algunas cosas. Surge por ahí ya artículos como este que voy a mencionar, donde menciona que hay un mito sobre los infinitesimales y que ese mito hace daño y ha hecho mucho daño, porque ha creado una confusión terrible. Perdón. Este es un artículo que se llama las 10, digamos, pues
fallas o misconceptions, o sea, errores en la historia del análisis y su, digamos, debacle o su, pues, ¿cómo se dice? Cuando le haces frente a eso, su refutación. ¿Perdón? Descrédito. Descrédito, exactamente, literal. Bien, descrédito. Sí, muy bien. Dice, y agregué también aquí esta partecita, porque dice que la idea de que los infinitesimales fueron eliminados y precisamente por un triunvirato que le llaman Cantor de Weierstrass. Dice, esa idea es refutada, dice, por una cadena ininterrumpida de trabajos de sistemas numéricos enriquecidos con los infinitesimales. Dice, esa eliminación es una sobresimplificación, ¿verdad? Y es una tendencia en la historia como de marchar ordenadamente hacia lo que ya está en boga, que es la epsilonitis maestresiana en este momento, o en el momento donde se escribía. Y bueno, que lo va a revisar. Y fíjense hasta dónde llega esto. Quise poner otra partecita, porque dice que tomado esto con su lógica conclusión, y tales distorsiones pueden asumir críticas cómicas proporciones. Dice así, el eventual sucesor de la cátedra de Newton, o el eventual sucesor de Newton en matemáticas, Stephen Hawking, hace este comentario. Cauchy está particularmente relacionado con el desvanecimiento de los infinitesimales. O sea, él da por sentado un mito que precisamente se menciona en este artículo, de que los infinitesimales fueron barridos y que Cauchy tuvo que ver con eso. Dice, pero más adelante, de hecho en la misma página, Hawking cita la definición infinitesimal de continuidad. Fíjense, o sea, está diciendo tan desaparecidos, pero él mismo dice, ¿qué es lo que es una función continua? Dice, una función permanece continua con respecto a x entre dos cotas dadas, si entre esas dos cotas un incremento infinitesimal de la variable produce siempre un incremento infinitesimal de la función. Eso no es o no es contradictorio. Y en personas como de este nivel, y por ejemplo Curán, por ejemplo, pues inyectaban o promovieron esa idea de que esas cosas fueron eliminadas. Cauchy tuvo que ver y otras cosas que se dicen. ¿Cuál es el efecto negativo de la enseñanza de la física? Pues eso ahora es mi capítulo 4 de la tesis. Pero agregué esto de la vigencia de la problemática para mostrar este artículo. Fíjense cómo dice, significado y uso de la diferencial ayudando a conectar el mundo físico y matemático. Y bueno, dice, a través de dos ejemplos de la enseñanza de la física se muestra el significado asignado a la diferencial y su relación con los conceptos de derivada integral, con la intención de hacer efectivo, fíjense lo que dice, el proceso de matematización en la física. Y
tomé de este artículo una partecita, porque está bien interesante, de este entrevistador con un alumno que dice que es brillante. Dice, ¿qué es el DM? Dice, bueno, trocitos muy chiquititos, chiquitillos de la masa. No lo tengo claro, la verdad. Yo sé hacer integrales, pero no me he quedado muy bien con lo que son los diferenciales que aparecen. Lo veo escrito, pero no sé lo que son. ¿Y para qué voy a preguntar? Si me van a decir, estos son los trocitos chiquititos, chiquititos. Y algo que va a llamar la atención es lo siguiente, que estos cuates, o sea, los que escriben y que tienen varios artículos, yo los tengo, se los puedo pasar. Dice, para superar estas deficiencias, hemos analizado las distintas concepciones de la diferencial que se utilizan en la enseñanza de las matemáticas y de la física. Nuestro interés es facilitar el proceso de matematización. En nuestro interés, nos ha llevado a seleccionar la concepción basada en la definición de Fréchet. Y bueno, ya ahí lo dejé, pero citado por Artigue. ¿Y saben cuál es esa cita de Artigue? El folleto que mencioné al principio. ¿Y saben cuál es esa concepción basada de que el diferencial es una transformación lineal? ¿Y saben qué dijeron al final los franceses de esa experiencia, esas investigaciones? Dijeron que tenían que bajarle al costo de lo que es el diferencial, porque se habían dado cuenta de que muchas de las maneras de trabajar de los físicos con el diferencial no podían ser sometidas a estas reglas que ellos creían, Artigue y sus colegas, en un principio que podían hacer. O sea, querían crear o darle la matemática adecuada para que los físicos tuvieran una herramienta precisa, fina, y no pudieron. Pero fíjense, se ve que entonces los que escribieron este artículo, que son varios, porque citan a Michel Artigue, a este grupo, se ve que no lo leyeron completo, el folleto. Y recalco Artigue, y de hecho quise poner una foto, pero no las pude subir porque la tenía en WhatsApp, donde está Michel Artigue y Ruth. Esta es una foto que se tomó pues hace como 2 o 3 años, ¿no, Ruth? En Francia. Bueno, pero ella escribió esta de la revancha de los diferenciales. Bien interesante, porque esta apareció en un blog o una página y me llamó mucho la atención. Y de hecho yo le escribí al que decía que traducía allí, creo que Recio, no me acuerdo el nombre, para decirle que en qué revista había aparecido ese artículo. Y me dijo que Michel Artigue había escrito para ese blog. No me acuerdo cómo se llama, pero lo pueden buscar así y aparece inmediatamente. La revancha de los infinitesimos, Michel Artigue. Y aquí, Michel Artigue, por cierto, recibió un premio como el equivalente a matemática educativa, como el equivalente al Nobel en matemática educativa. Hace poco, también hace un par, 3, 4 años. Dice en una parte de ese artículo, los infinitesimos han jugado un papel clave en la emergencia y desarrollo del cálculo diferencial integral.
La evidente productividad de este cálculo no ha impedido que se produzcan debates recurrentes y a veces feroces sobre la naturaleza de estos objetos, los infinitesimos, y sobre la legitimidad de su uso. Dice, al final del siglo XIX, cuando la construcción de los números reales a partir de los números enteros y la definición moderna del límite proporcionaron fundamentos sólidos al cálculo diferencial integral, los infinitésimos y la metafísica que los rodeaba fueron rechazados y su uso se volvió sinónimo de prácticas poco rigurosas ya superadas. Sin embargo, el lenguaje, fíjense en esto, el lenguaje de los infinitésimos siguió siendo utilizado, por ejemplo, en la física. E incluso en las matemáticas nunca desapareció por completo del discurso informal, del pensamiento heurístico de muchos investigadores. Por ejemplo, que eso me comentaba Efraín, y creo que también viene ahí en el 10 Misconceptions, de que había matemáticos que, digamos, descubrían una cosa y usando diferenciales o infinitesimos, pero luego tenían que reescribirla en un discurso aceptado, normal. ¿Verdad? Por eso me acordé por esto del pensamiento heurístico de muchos investigadores. De hecho, la fortuna de haber estudiado esto y construido los libros que hicimos, la fortuna porque fue un placer ver que con esas herramientas nosotros podíamos deducir teoremas, o sea, sacar nuestras propias demostraciones. Es realmente poderosísimo. Y aquí, continuando con esto de Artigue, en el mismo, enseguida de eso, dice, después se pregunta Artigue, ¿es pues este lenguaje realmente incompatible con el rigor matemático? ¿Qué es lo que ofrece interesante o específico que explique su permanencia? Dice, el análisis no estándar que se desarrolló en el siglo XX ha permitido responder a estas preguntas y a los infinitésimos tomarse su revancha. Le aplaudo a Michelle Artigue porque ella se dio cuenta de los problemas, trabajó muchísimo, pero también admite que hay que usarlos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Reconstruir ese cálculo elemental. De hecho, tan elemental, el de elementos, que un tiempo lo llevamos a la prepa, porque era como el lugar donde decíamos debía de estar. Pero lo usábamos en profesional porque no había antecedente y era importante que se conociera en los estudiantes de ingeniería. Y bueno, estos libros puse elementos, puse matemáticas universitarias muy borroso. No tuve tiempo de buscar una más. Y los 3 tomos de cálculo aplicado. Por supuesto que han cambiado algunas cosas porque pues hemos trabajado en otras partes como el TEC de Nuevo León. Y entonces esto ofrece una conciliación con los físicos, con la ciencia, que está en proceso y que nuestro seminario forma parte de eso. Y ahí termino la presentación.
Entonces, pueden preguntar. Déjenme dejar de... Ahí así. ¿Cómo ven? Ahorita que estabas platicando sobre los infinitesimales, me acordé yo de aquel seminario que hicimos, que estuvimos Juan Antonio y yo y Paco, que vimos sobre lo de los infinitesimales cuando contactamos a Keisler, Geisler, exactamente. Jerónimo Keisler, y Sí, que del libro de él, Juan Antonio empezó 15 días, me dio chance de revisar el libro y luego después sí yo. Y la presentación que les acabo de compartir ahí en el chat es la presentación que hicimos viendo lo de los, cómo veía los hiperreales Keisler en su libro de texto. Y también sacamos algo de lo de Robinson, de cómo sacaban las derivadas, cómo se justificaban las derivaciones, no sé qué más. sí, En aquel seminario que hicimos también en aulas 3, cuarto piso. Ahorita busqué eso y lo encontré, fíjate. Y también exacto. encontré aquí el contacto que hice con Keisler, también lo encontré. Aquí lo tengo en Word, tengo aquí, pero después ya los comento. Y él habla del futuro de los infinitesimales en los cursos de cálculo. Sí, Está el comentario también ahí, más que ya para no hacer tanto show ahí, ya no lo comparto ahorita, pero si quieres se lo mando por correo, ahí lo tengo ahí, lo que dice él acerca del futuro de los infinitesimales en el cálculo. Que también lo sí, comentamos en el seminario hace muchos años ya. exactamente. Me acuerdo que Juan Antonio estuvo ahí participando al principio. Juan Antonio inició y el libro lo encontró Raúl Flores. ¿A poco? Ya, Raulito. El libro lo encontró Raúl Flores. Y luego vino conmigo Juan Antonio y me dijo, ¿cómo ves este libro? Y luego dice, vamos a imprimir, vamos a sacar una impresión. Y sacamos una impresión. Y luego después dijimos, vamos a hacer un seminario sobre esto. Y luego ahora está bueno. Y dije, bueno, te doy 15 días de holgura. ¿De qué? Yo hablo primero de algo de cálculo y luego sigues tú. Entonces Hey, me dio 15 días para ver ahí cómo veía lo de Keiler, el libro cómo usaba Keiler los infinitesimales. Y sí, luego esa presentación salió de ahí. Y luego después siguió Paco. ok. Paco siguió después. Y no sé quién más, ¿quién participaría más? Juan, ¿no te acuerdas? Tú terminaste, ¿no? ¿O qué? No. No, no me Con la acuerdo. integral, ¿no? Tú terminaste con la integral, ¿no? Parece que Juan Nomás Antonio que terminó con la integral. déjame decirte un detalle, José Luis. Sí. Eh, yo me acuerdo que de hecho se me hace que yo no participé o nada más fui a una sesión o algo No, así. sí estuviste también tú, también Y participaste bueno, tú. pero yo la sensación que tenía es que, porque sucedió esto, por ejemplo, hay la doctora que estaba en Campus Ciudad de México, que era la jefa del departamento, ella había hecho un doctorado en matemática educativa precisamente con el modelo de los infinitesimos, ¿sí? Pero entonces sucedía algo que no me gustaba por el rumbo que tomaban las cosas, porque querían hacer lo mismo que se hace Sí. con análisis, o sea, querían como la derivada con y que la integral con que la continuidad con que los límites con y entonces dice, oye, pues estás repitiendo lo mismo que está haciendo los libros, nada más que lo estás poniendo en otro formato. Yo a lo que voy es a esas ideas elementales de que en lo curvo, en lo pequeñito, es Correcto. recto, los diferenciales, y que eso te da posibilidades de hacer muchísimas cosas. ¿Verdad? Las superficies curvas en lo infinitamente pequeño son planos, etcétera. Entonces, por eso más bien yo siempre he pensado en que son las primeras, pero las primeras de Leibniz o de esa época, porque no quiere decir que no aceptemos los límites, los aceptamos, pero en la medida, no para, digamos,
no para demostrar teoremas, porque nosotros los probábamos, digamos, sacábamos las reglas, ¿verdad? Y los límites, así como se usan en los libros, aunque con los polinomios no, pero el seno, coseno, todas era como con una dada la fórmula, te pruebo con límites. Bueno, pero una cosa interesante que en la próxima sesión, no sé si esté por allí, Efra, si anda por ahí. No, doctor, no, no está el día de hoy. Bueno, queríamos trabajar precisamente la parte de los infinitésimos como lo hizo Euler. O sea, deducir las fórmulas y precisamente usando ese principio, o ¿cómo le llamamos? El método de Euler, ¿verdad? Porque Efraín ha trabajado más esa parte. Que lo invité, aceptó, pero hay que ponernos de acuerdo si así, en efecto, es para la próxima. Muy bien. Sí, ¿verdad? Que si confirma para 15 días o la siguiente sesión. Sí. Después. Sí. Entró Y a Ruperto, lo mejor. que entró Ruperto hace un momento. Así. Aquí está. Hola, Ruperto. No sé si tienen algún Comentario. Pero fíjense cómo... Sí, Juan. Libros como el Keller, el Stroyan, ¿te acuerdas del Stroyan? Sí, ¿cómo no? Sí. O sea, presentan el cálculo, bueno, presentan un estadio del cálculo, ¿no? Ya donde se puntualizan más, ¿no? En explicar por qué las cosas funcionan. Por ahí he comentado en una ocasión en el artículo de Kleiner sobre la historia de los infinitamente pequeños e infinitamente grandes, ¿no? Cuando dice, ¿qué es el cálculo? Bueno, ¿quién sabe qué será? Diría. Es difícil contestar, pero hay tres cosas importantes. Son procedimientos, es decir, respuesta a problemas. Y luego, teoría, ¿sí? Que trata de decir por qué estas reglas para resolver problemas funcionan. Y aplicaciones, aplicaciones de las reglas y de la teoría. Y por lo general, así lo hace Stroyan, así lo hace Keller, ¿no? Hacen de lado la primera parte. Es decir, aquellos problemas donde pones en juego ideas que te dan lugar a procedimientos. Y lo que importa ahí es resolver los problemas. Y no tanto, ¿verdad? Si esas reglas, entre comillas, funcionan o hasta dónde funcionan. ¿Sí? Entonces, no ha habido un libro, o sea, como, bueno, sí lo ha habido en un sentido. Por ejemplo, el cálculo en contexto, ¿no? De los 5 colegios, sí empieza con un problema, pero un problema que carea mucho, que es el problema de la epidemia, precisamente. No empieza como otros, ¿no? O sea, como el Keller o el Stroyan. Y nosotros hemos partido, ¿no? De aquellos problemas, ¿no? Que justamente son los que van a dar cuenta de que emerjan y evolucionan los objetos sobre los cuales finalmente el cálculo se estructuró. Entonces, los libros tradicionales presentan esa estructura, ¿no? Pero uno no va a entenderla si no sabe qué es lo que se está estructurando. ¿Sí? Otra cosa que iba a comentar, en alusión a lo que dice Pulido, cuando él dice, trozos pequeños de curvas son rectos, bueno, es una postulación. ¿Sí? Y sobre eso hago cosas. ¿Sí? O sea, tú puedes postular otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y hacer otras cosas. ¿Ah? Como una vez le preguntaron a Filloy, cuando estaba dando una conferencia. Filloy, para los que no lo conocen, es el fundador, ¿no?
de la matemática educativa en México, él, Imas, ¿verdad? Y Juan José Ribao. Estaba en una conferencia y alguien le preguntó, alguien le comentó, doctor, lo que usted está haciendo se parece mucho a lo que yo hago. Y dice Filloy, claro que se tiene que parecer, porque estamos estudiando lo mismo. Pero claro que son diferentes, porque estamos postulando cosas diferentes. ¿Sí? Y justamente en ese libro de Keisler, comenta, ¿no? Cuando habla de la recta, dice, ¿cómo es la recta, el espacio de una dimensión? Dice, pues es como es. ¿Sí? Pero otra cosa es lo que postulemos, ¿no? Y después de ahí hagamos cosas. Entonces, ese postulado, ¿no? De que las curvas en lo pequeño son rectas, pues resulta bastante conveniente, ¿no? Para desarrollar procedimientos que permitan resolver problemas que se están planteando. ¿Sí? Y bueno, después, y mucho después, como señaló Pulido, más tarde, ¿verdad? Que el cálculo estándar, pues fue hasta 1962, cuando Robinson, ¿no? Establece la teoría, ¿no? La que explica por qué esas cosas, pues, funcionan como lo hacen. Entonces, pues para nosotros, ¿no? El error, digamos, didáctico es presentar una teoría antes, ¿verdad? De haber tenido contacto con los problemas que dan cuenta de procedimientos, ¿no? Y de objetos que a la larga esa teoría estructura. Muy bien. Terminamos. No sé si alguien más tenga dudas. No sé si los colegas Alfredo, Servio. Sí, yo quisiera comentar algo respecto a a la tesis. Perdón, Sergio, ¿te presentas? Alfredo. Alfredo, perdón. Ok, yo Por me favor. llamo, soy ingeniero civil y me gusta estudiar todo esto de los infinitesimales y del cálculo infinitesimal. Entonces, aquí, tomando en cuenta la tesis que se mostraba del doctor Ricardo Pulido, me llamó la atención mucho esto sobre que los infinitesimales llegaron como a una superación con los hiperreales, con Robinson, el análisis no estándar, pero en el lenguaje como que se quedaron rezagados usando todavía el mismo lenguaje que se usaba hace siglos anteriores. Entonces, en base a eso, pues por ahí tengo un escrito donde se propone una nueva representación simbólica sobre cómo apartar un tanto los hiperreales de los reales y acabar con esa confusión que a veces los alumnos encuentran sobre una igualdad escandalosa en donde la suma de un real más un infinitesimal es igual al número real. Y si alguien le pregunta a, a un profesor o a alguien, dirá que ese infinitesimal es despreciable y entonces se cumple la igualdad. No. Esto se sustenta en un postulado por ahí. Y lo que hago en este escrito que tengo es representar así como una separación de los números reales y los hiperreales, en donde ya pretende acabar con esta igualdad que a muchos alumnos les causa así como escándalo, ¿no? Entonces me gustaría así como encontrar algún profesor aquí de todos los que están aquí, poderle mandar mi escrito y si está apto para poder ser publicado en un artículo, pues seguir adelante por ahí, ¿no? Mándalo, Alfredo. Me meto aquí yo. Ok, Ok. Nos vemos, Pepe. Muchísimas gracias. Digamos después porque ya los perritos quieren comer. Le están ladrando ahí a los perros, ¿no? Perdón.
A Perdón, mí ya te entiendo. me gustaría plantear, Sí, adelante, gustaría- Ramiro. me gustaría plantear aquí, se comenta que en la historia del cálculo, la forma de proceder de Leibniz y sus seguidores fue la que tuvo éxito sobre el cálculo al estilo de Newton, eh, sobre todo en cuanto a la resolución de problemas, eh, de problemas así como que más trascendentes. Y en particular me interesa mucho el problema de la braquistócrona, Ok. porque, porque se dice que fue un reto, un desafío que le mandaron a Newton, y nada más se dice que lo sorprendió a los Bernoulli, le sorprendió la respuesta tan pronta, tan inmediata que dio Newton, pero yo nunca he visto esa respuesta. No sé si ustedes conocen así de primera mano, así de manera fehaciente, dónde se podría conseguir o, sí, dónde la podríamos encontrar. O sea, si alguien ya la vio, si nos podría comentar cómo fue que llegó a la conclusión de que la braquistócrona era Directa. la cicloide. Sí, claro. Ujú. Yo no sé. No. Yo tengo la solución, pero del tautócrono. Ujú. Yo me doy, Ramiro. Me Sí, no, doy. pero dice ¿Cuál Ramiro es? que si tiene la de Newton. ¿Eh? El tautócrono es más general que el braquistócrono, ¿no? Que braquistócrona, ajá. Es el tiempo mínimo. Pero a lo mejor aquí conviene, Pulido, comentar que no es que Newton no usara los infinitamente Sí, pequeños. puede ser, ajá, sí. O sea, de hecho, yo en mi tesis tomé una cita, ¿no? Y fíjate que una palabra sola cambia, pues no todo el sentido, ¿no? Pero sí la contextualización. Él dice here, o sea, aquí, yo no veo a las magnitudes matemáticas como compuestas, ¿no? Con una cantidad infinita de cantidades infinitamente pequeñas. Dice, pero allí, en ese momento, para ese estudio. ¿No? Pero no quiere decir, ¿no?, que en otra parte, en otro momento, no las viera así. Y entonces, a lo mejor, pues, yo no conozco la demostración de Newton, a lo mejor el acercamiento también es infinitesimal. Él decía que los diferenciales de Leibniz eran sus momentos, ¿no? O sea, que era la fluxión por el tempúsculo, ¿no? O sea, pues te da el diferencial pues de la magnitud de la variable. ¿Sí? Entonces, no sé si tú puedes agregar algo más, Ricardo, en el sentido de que él no solo, no es que no haya usado los infinitamente pequeños. Sí, es que también uno a veces se queda con, con eso del cálculo de Newton, el cálculo, y como que lo quiere separar completamente. De hecho, pues en esto el libro que estamos viendo de la evolución de la física, que en la mecánica, pues se ve que Newton, de hecho vimos un dibujo, nomás que claro que venía de otra parte, un dibujo donde en este estudio que hace sobre los planetas, la trayectoria toma pedacitos rectos, o sea, toma pedacitos rectos, o sea, él está usando eso. Entonces, pero además otra cosa ¡Ay, Pepe! que, Vamos vamos, a Pepe, hablar, gracias, platicamos. Bye, Pepe. Vamos, Pepe. Gracias. 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 que Newton le daba más preferencia a sus resultados de la física. O sea, las matemáticas eran como un método para llegar a sus... O sea, él se abocó más, por ejemplo, a la ley general de la
gravitación, o ¿cómo se llama? Ley de la gravitación universal. Y eso valoraba más. El cálculo fue una herramienta. Él después habló de ella y fue cuando se contrapuntearon ahí con Leibniz, porque cobró fama el cálculo. Y entonces ahí él sacó que él tenía. Pero sí es cierto, eso lo dije en otra sesión, de que era difícil seguirlo por el estilo que adoptan a la hora de escribir los resultados, que es como geométrico, como teorema de demostración. No es un estilo, pues, más cercano, digamos, a la gente que Leibniz, porque Leibniz era filósofo. Él llegó tarde a la matemática. Y entonces algunos dicen, por haber llegado tarde a la matemática, también no estaba atado a esas maneras ya oficiales de escribir, de publicar. O sea, él llega y rompe con esos paradigmas. Pero, por ejemplo, gente muy inteligente como Euler, él pues leen muy bien a Newton y lo interpretan. De hecho, dicen, la ecuación diferencial de Newton, eso de fuerza igual a, o sea, la segunda derivada, igual a, pónese una constante por x o x cuadrada, no sé. Así como ecuación diferencial aparece con Euler. Es la primera vez que se establecen así. Entonces imagínate, a lo mejor estaba hablando del momento, no sé, entonces a veces es difícil sacar conclusiones así tajantes. De hecho, él, como dice Juan Antonio, tenía, hay distintas maneras de trabajar con infinitesimales. No te puedo dar porque yo. ¿Cómo? Roberto. Era el de Roberto que se abrió, ya lo cerré. Bueno, no sé si iba a hablar. Bueno, ¿alguna otra cosa? Andrés ya se va, ¿verdad? Ok. No sé si tengan alguna otra duda. Yo quería hacer un pequeño anuncio, ¿verdad? Ya se fue Andy también. Nada más para, pues, sí, a ver, lo voy. Pues nada más te quería decirles, que nuestro querido doctor Pulido cumpleaños el viernes, el próximo sábado, y entonces un aplauso para él. Y le iba a decir a Pepe, pero bueno, se me fue, querido Pepe. ¿Y mañana? Y mañana, pues, su servidora. La mera petatera. La verdad, bueno, su servidor mañana cumple. Entonces, muchas felicidades, doctor Pulido. Sí, igualmente, Ruth, que te la pases muy bien. Sí. Y bueno, en la medida de lo que cabe, por lo menos comparte algo que te guste de comida o pastelito. Créame que sí. Sí lo haré. No, usted también pásela muy bien, doctor. No sé si alguien más iba a decir algo, pero le deseo lo mejor. ¿Cómo se llama Alfredo? Él sí. ¿Ya le pasaron? Le pasé su email en el chat, no sé si por aquí anda Alfredo. Le pasé su email. Y sí. David. David. Felicidades por el seminario, dice Davison. David, el hijo del doctor Pulido. Gracias, David. Muy interesante. Qué buen tino tienes, David, ¿eh? Es para no comprometerme con otro uso de otras palabras. Ok, muy bien, David. Mucho gusto en saludarte de nuevo. Y bueno, David. ahí consientes a tu papi el sábado a la distancia o no sé. Sí. No, pero felicidades. Estuvo muy interesante. Gracias. Gracias, Davison. Bueno, no sé,
Colegas, yo los tengo que dejar un minuto, no sé si le alcanzo a ir y venir o ya los despido. No, pues yo creo Bueno, que ya hasta no. luego. Sí, es que alguien Felicidades, llegó a mi Ricardo. casa, voy a ver quién es. Gracias, Servio. Gracias. Ramiro. Luego, Ramiro. Saludos, Bye, Raúl. Nos vemos el próximo. Saludos a todos, compañeros. Nos vemos. Nos vemos en 15 Ramiro. días. Seguimos trabajando. Cuídense. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye, Raúl Flores. Felicidades a los compañeros. Gracias. Bye. Bueno, Adiós. Ah, vamos, pues. pues no cree que Hasta luego, Juan Antonio. Nos vemos, Ramiro. Saludarte. Nos vemos igual. Hasta luego, jóvenes. Aún. Tommy, Ah, Tomás. Apareciste. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Qué te tomas? Que no se ve en pantalla. No. A ver. ¿O será? Ese es Ruperto. No lo veo. Nos vemos, Joel. Adiós, que estén bien Ya todos. la semana que entra. Claro, Tommy. sí, estamos al pendiente. Ok. ¿Era Cuidan. Tommy, verdad? ¿Sí fue Tommy el que habló? No sé. Tú dijiste. Pues Tú como lo no inventaste. estaban en pantalla más que tú y Pulito, tú y Pepe, se oyó una voz y frases comunes de Tommy. No asustes, Juan. A lo mejor fue Andy. Bueno, Sí, fue Andy. yo me retiro, jóvenes. Ok, nos vemos. Gracias, Ruth. Nos vemos, Ruperto. Bye. Sí, me ayuda.